Pedimos que tú en esta tarde bendigas de una manera especial este culto, esta reunión. Que tú bendigas tu palabra sobre todas las cosas. Señor, y que en el nombre de Jesús, tu Santo Espíritu se pueda manifestar en este lugar con total libertad. Echamos fuera, Señor, ahora en el nombre de Jesús, de este lugar, todo aquello que no te agrade, todo aquello que no sea para ti, Señor. Lo echamos de este lugar y declaramos libertad, Señor. Y queremos cantarte con gozo y con júbilo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Aleluya. Dígale al hermano, te invito a alabar al Señor en esta tarde, hermano. Vamos a alabar al Señor. Cantad, Él cerca está. Vamos a exaltar al Señor. Cantad, Él cerca está. Vamos a exaltar con adoración y acciones de gracia al Rey de Reyes soy. Cantad con júbilo. Cerca está. A ver la palma fuerte, vamos. Vamos a exaltar con adoración y acciones de gracia al Rey de Reyes soy. Canta con júbilo, su amor eterno es. Y en la adoración desciende su gloria, llenando este lugar. Una vez más, canta, Él cerca está y vamos a exaltar con adoración y acciones de gracia al Rey de Reyes hoy. Canta con júbilo su amor. Te alabamos, Señor. Ese fuerte aplauso al Rey. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Aleluya. Gracias, Señor. Yo quiero que tú mires a tu hermano, al que está a tu lado, el más cerca que esté, el de tu derecha o tu izquierda, y le digas, hermano, ¿tú amas al Señor? Pregúntale así, hermano, ¿tú amas al Señor? A ver qué te dice. A lo mejor te dice no, a lo mejor te dice mucho. Pero yo quiero que le digas ahora, hermano, yo no sé cuánto tú amas al Señor, pero yo hay una cosa que yo quiero que tú sepas, que yo te amo a ti en el nombre del Señor. Díselo ahora y dale un abrazo y un beso a tu hermano. Dile, hermano, yo le amo, le respeto, le bendigo en el nombre del Señor en esta tarde. Hágalo, no tenga vergüenza, hermano. Hágalo en el nombre del Señor. Acostúmbrese a compartir el amor de Dios con sus hermanos en Cristo. Aleluya. Dile, hermano, le amamos en el amor del Señor en esta tarde. Gloria a tu nombre, Jesús. Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? ¿Cuántos dicen amén que no les oigo? Aleluya, aleluya. Pueden tomar asiento, hermanos, en esta noche. Me gustaría que volviéramos, por favor, al capítulo 30 del libro de Deuteronomio. Libro que, dicho sea de paso, se le atribuye a Moisés, el siervo del Señor. Los 5 primeros libros de la Biblia se conocen con el nombre del Pentateuco. Y esos 5 primeros libros de la Biblia son los que los judíos llaman la Torá, la famosa ley en la cual todavía están. Y esos 5 primeros libros le fueron revelados a Moisés. Y aunque no deberían de estar donde están, en el sentido de que el primer libro de la Biblia, por su antigüedad, no es el Génesis, sino es el libro de Job. En todas las Biblias del mundo, el primer libro de la Biblia, por lo que significa Génesis, que significa principio, está el primero. Pero ya digo, Génesis no es realmente, el relato sí, lo que cuenta lógicamente es el principio, pero la antigüedad del manuscrito, la antigüedad del escrito no es realmente correcto poner Génesis, a continuación Éxodo y así sucesivamente en el primer libro de la Biblia, porque ya digo, la Biblia no es un libro que está en orden, está
Está alterado el orden de la escritura, pero eso es lo de menos. En el capítulo 30, los judíos estaban a punto de entrar en la tierra prometida y el Señor les quiere dejar bien claro algo que nosotros también tenemos que tener muy claro. Y es que Dios se mueve no por métodos, sino por principios. Yo quiero que lo digan conmigo. Dios no se mueve por métodos, dígalo fuerte, sino por principios. Si no hay un método que Dios siempre utilice para hablar a una persona. Si Dios tuviera un método, lo único que tenemos que hacer es descubrirlo, usarlo y nada más. Pero Dios es un Dios variado, un Dios que no siempre habla igual, no siempre se mueve igual. Es un Dios variado, no es un Dios aburrido, un Dios monótono, un Dios de siempre lo mismo, sino es un Dios que tiene sorpresas para su pueblo y sorpresas para sus hijos. Pero los principios de Dios son inmutables. Lo que Dios estableció como un principio, sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento o en el día de hoy, Dios sigue utilizando el principio, no la forma, el principio para obrar en nuestra vida. Y Él dice, Él nos enseña en el capítulo 30 de Deuteronomio, que para que uno esté en la bendición de Dios, para que uno esté bendecido por el Señor, uno tiene que cumplir ciertos requisitos, como dice aquí, ciertas condiciones. No es el hecho en sí de venir a la iglesia lo que hace que yo ya esté bajo la bendición de Dios. Es más, hay gente que viene a la iglesia como si no viniera. Porque en ningún momento encontramos en la Biblia que para yo ser bendecido tengo que venir a la iglesia. Si no es un principio establecido por Dios que para ser bendecido tengo que venir a la iglesia, es un principio diferente. Es un principio que tiene que ver con la obediencia, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice el libro de Hebreos. Pero las condiciones para ser bendecido, las bendiciones para ser restaurado están aquí. No hay que quitarle ni ponerle nada. Ahora en el versículo 1, el primer requisito para que Dios comience ese proceso de restauración o de bendición en mi vida, lo dice claramente en el versículo 1, donde dice, si te arrepintieres, versículo 2, si te convirtieres, y versículo 2 también, si obedecieres la voz de tu Dios. Los tres requisitos fundamentales para que nuestras vidas estén siempre, no de vez en cuando, siempre en bendición, es que haya un genuino arrepentimiento, una genuina conversión y una genuina obediencia a la voz de Dios. Ahora, hemos dicho muchísimas veces que en la Biblia, cuando uno lee la palabra arrepentimiento, tiene una connotación diferente a la connotación que el mundo o la gente de la calle le puede dar a esa palabra. Porque en la Biblia arrepentimiento conlleva no solamente un reconocimiento, sino que implica un deseo de cambio. Es decir, el genuino arrepentimiento no es el que te brotan las lágrimas y ahí quedó todo. El genuino arrepentimiento, según la Biblia, es el que te lleva a una situación en la que te das cuenta, tú te convences a ti mismo de que tú no puedes seguir así. Y entonces te arrepientes y cambias de dirección, porque literalmente la palabra arrepentimiento, según el texto bíblico, significa cambio de dirección, cambio de camino. Es decir, que si yo voy en una dirección y de repente el Espíritu Santo trae convicción a mi vida y yo me arrepiento genuinamente, yo no deseo seguir andando en ese camino. No es que voy llorando, arrepentido, hecho polvo, con un dolor en el corazón terrible, pero sigo en el camino. No. El verdadero arrepentimiento es el deseo de cambiar de camino. No tienes ningún deseo de seguir en ese camino, en esa postura, en esa actitud, en ese estilo de vida, en esa filosofía, etcétera, etcétera. Si no, no hay arrepentimiento. Ahora, una condición fundamental para que el arrepentimiento sea genuino, no necesariamente conlleva el arrepentimiento bíblico lágrimas. Hay personas que pueden llorar cuando están arrepentidas y otras personas no lloran cuando realmente están arrepentidas. No tiene nada que ver el tema de las lágrimas. Porque el arrepentimiento bíblico no está basado en las emociones. Aunque lógicamente cuando una persona se arrepiente de corazón, todo su ser, todas sus entrañas son conmovidas. Pero no está basado, no está fundamentado sobre una emoción que al fin y al cabo no deja de ser algo pasajero.
Algo que ahora siento y puede ser que dentro de 3 días ya no lo sienta. El arrepentimiento bíblico no está basado en una emoción pasajera, en un ambiente que me presiona y que me lleva obligatoriamente a tomar esa postura. No. Dios no es un Dios de emoción. Dios no es un Dios de presión. Dios es un Dios que convence a través de argumentos lo suficientemente creíbles para que yo decida cambiar de mi postura y mi estilo de vida. Es decir, Dios me convence porque yo llego a la conclusión, cuando leo su palabra, cuando leo el manual de instrucciones, cuando leo el texto sagrado de Dios, Dios me convence y yo creo en la credibilidad de ese Dios. Yo creo que ese Dios nunca se va a equivocar. Yo creo que ese Dios tiene planes maravillosos para mi vida. Yo creo que ese Dios tiene un futuro glorioso para mi vida. Y entonces yo lo que hago es que me arrepiento, quiero cambiar. Y versículo 2, voy al segundo paso, que es una genuina conversión. Y hace poco hablábamos en la iglesia acerca de lo importante que es tener una genuina conversión. Cuando en la época de Juan el Bautista, él comenzó a practicar como señal de su ministerio el bautismo en agua, mucha gente venían a las orillas del río Jordán para escuchar su predicación. Y mucha gente le pidió en aquellos tiempos que lo bautizara. Ahora, el bautismo de Juan no tiene nada que ver con el simbolismo del bautismo cristiano, que dicho sea de paso, probablemente anuncio ya desde ahora que el último domingo de este mes aquí en la iglesia tendremos bautismo. Tenemos 5 o 6 hermanos que se van a bautizar. Pero el bautismo cristiano, el bautismo neotestamentario, basado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, como símbolo de una muerte, una antigua vida, y de una resurrección, una nueva vida, no tiene nada que ver con el bautismo de Juan, porque el bautismo de Juan era algo que preparaba la mente, la conciencia, el alma y el espíritu de la persona para que posteriormente yo también fuera bautizado en el bautismo cristiano. El bautismo de Juan era un bautismo que consistía en una señal pública de arrepentimiento y de una espera en que alguien vendría superior a Juan en cuanto a unción y ministerio, que se llamaría el Hijo de Dios. Por eso Pablo, cuando en Éfeso conoce a algunos que eran o habían sido bautizados en el bautismo de Juan, Pablo toma la iniciativa de volver a bautizarlos de nuevo. ¿Por qué? Porque los que se bautizaban en Juan, si luego posteriormente no se bautizaban en el bautismo cristiano, que conocemos todos, se quedaban raquíticos, se quedaban, digamos, mutilados en cuanto a su desarrollo y crecimiento espiritual, porque aquello era simplemente una base sobre la cual se edificaba una vida cristiana. Ahora fíjense qué interesante. Juan el Bautista le decía a la gente: ¿queréis ser bautizados, soldados romanos? Muy bien. Primeramente, haced frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, demostradme que estáis arrepentidos y luego yo os bautizo en agua. Ahora, cuando Jesús entra a la edad de 30 años y comienza a predicar por primera vez el reino de Dios, porque nadie había predicado el reino de Dios, pero dice la Biblia que Él comenzó a predicar diciendo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. No es que vosotros habéis tomado la iniciativa de acercaros a Dios, no, el reino ha descendido, el reino se ha humanado y ha decidido acercarse a vosotros. Así que si quieren entrar a formar parte de ese reino, el primer paso es el arrepentimiento, el cambio genuino de dirección, el cambio genuino de actitud. Jesús nunca le dijo a nadie: haced previamente frutos dignos de arrepentimiento y posteriormente os bautizamos. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. ¿Por qué? Porque el factor que movía a Juan en su ministerio y el factor que movía a Jesús es muy diferente. Juan no podía ver el corazón de la gente. Por lo tanto, Juan necesitaba previamente convencerse de que el arrepentimiento de aquellos que pedían ser bautizados en el río Jordán era realmente genuino. Pero el Señor no necesita que tú hagas nada para demostrarle nada, porque el Señor sabe, aunque no hagas nada, que tú has cambiado en tu corazón o no has cambiado en tu corazón. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, cuando encontramos a los gente bautizados en agua, lo único que tenían que hacer era declarar públicamente que creían y aceptaban a Cristo como su Salvador personal y punto. Y luego todo lo demás vendría por añadidura o con el paso del tiempo. Pero siempre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento con Jesús y en el día de hoy, el primer paso para una vida restaurada, cambiada y bendecida es siempre el arrepentimiento. A continuación, una genuina conversión, porque si yo me arrepiento pero no hago nada, no sirve de nada. Es un arrepentimiento que me lleva a dar un paso, convertirme. Y cuando me convierto, comienzo, dice la Biblia, a aprender a oír la voz de Dios.
esa voz interna, esa voz que da testimonio a mi espíritu de que yo soy de Dios. Y dice la palabra de Dios en Romanos 8, ustedes pueden leerlo si quieren detenidamente esta noche, que el Espíritu Santo comienza a guiarnos y comienza a hablarnos y comienza a poner en nosotros el sentir, el querer, los anhelos de Dios. Los anhelos e instintos divinos más profundos de Dios comienzan a ser implantados en nuestro corazón. Y Dios comienza a tratar con nuestra vida de adentro hacia afuera. Y dice la Biblia que llega un punto en el que ya no sabemos ni qué decir, ni cómo hacer. Pero es entonces cuando entra en acción el ministerio del Espíritu Santo, cuando dice la Biblia, repito en Romanos 8, que con gemidos indecibles el Espíritu intercede por nosotros porque Él sabe lo que tiene que pedir, aunque tú no sepas ni por dónde tienes que empezar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora fíjense qué interesante. Cuando uno lee el capítulo 30, una cosa que quiero antes que me olvide, es necesario que ustedes lean el capítulo 28, todo entero, de Deuteronomio, para que tengan mucho más base y conocimiento para poder entender el capítulo 30. Pero en el capítulo 30, cuando uno lee lo que significa estar bajo la bendición de Dios, yo he apuntado varias cosas que tienen que ver con la bendición y con el trato de Dios en nuestra vida. Cosas que Dios afecta, cosas que Dios bendice, cosas que se nota que Dios está en nuestra vida cuando su bendición está en nosotros. Los graneros, dice la Biblia, los graneros, los almacenes donde se acumulaba el trigo y el grano, dice la Biblia que eran llenos de toda abundancia. La reproducción del reino animal, ovejas, cabras, el ganado vacuno, todos los animales de las 12 tribus de Israel se reproducían con una facilidad impresionante cuando estaban bajo la bendición del Señor. La esterilidad era resultado de la no bendición, es decir, de la maldición de Dios, no de la bendición. El fruto del vientre de las mujeres, no había ni una sola mujer estéril. En los tiempos en los cuales la bendición de Dios se podía pasear y mover con libertad en el pueblo de Israel. La misma tierra, dice la Biblia, que producía unas cosechas increíbles, impresionantes, una vitalidad, un vigor de la misma tierra venía a ella cuando estaban bajo bendición. Las cosechas eran a 100 por 1, no eran cosechas pobres. Hay un texto en el capítulo 28 donde el Señor les dice, mira, ustedes tienen el país lleno de olivos, pero olvídense de probar ni una sola gota de aceite, porque cuando vayan a recoger las aceitunas se van a caer todas al suelo. Pero cuando esté la bendición de Dios con vosotros, la Biblia dice que las cosechas se multiplicaban al 100 por 1. La climatología, fijaros qué interesante esto. La climatología era afectada por el pueblo de Dios cuando estaba bajo bendición o bajo maldición. Dice la Biblia que las lluvias en cada estación venían cuando tenían que venir, cuando estaba la bendición de Dios. En el momento en que ellos se apartaban de los caminos del Señor, en el momento en que la bendición era algo teórico y no algo genuino, práctico y real, automáticamente dice que el cielo se hacía como de bronce y la tierra como de hierro bajo la planta de sus pies. La economía, ustedes pueden leer los beneficios económicos que traía al país, a las familias, la presencia y la bendición del Señor, algo increíble. El hogar era bendecido, los padres, los hijos. No había ni una sola área espiritual, social, cultural o intelectual en el pueblo que no fuera afectada cuando la bendición de Dios estaba. Alguna gente tiene el concepto de que la bendición de Dios solamente para un día de culto determinado, el jueves, el martes o el domingo. Pero cuando uno va a la Biblia y estudia en profundidad el tema de la bendición de Dios, uno llega a la conclusión de que la bendición va mucho más allá de un culto. La bendición afecta todo, mi bolsillo, mi mente, mi familia, mis hijos. Dice incluso la Biblia, y Pablo habla clarísimo acerca de esto, que una mujer convertida, casada con un hombre no convertido, ella le puede transmitir la bendición a él, incluso a sus hijos que no quieren saber nada del evangelio. Dice la Biblia que mientras están bajo la cobertura, bajo la bendición de esa persona, sea él o sea ella, esos hijos entran en un trato diferente de Dios. Dice que son santos para Dios. Dios los aparta y los trata de una manera diferente. Pero qué tremendo cuando uno de los dos es convertido y no transmite esa bendición, transmite todo lo contrario a lo que debería de haber transmitido si realmente se hubiera tomado en serio su comunión con el Señor. Ahora, permítame leer ese versículo 6, Deuteronomio 36. Vamos a leerlo. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Ahora, este es un concepto nuevo, porque la Biblia habla también en Génesis y en Deuteronomio y en otros capítulos de la circuncisión en el prepucio del hombre.
Pero el término circuncidar el corazón es un término nuevo. Ahora dice, el corazón de tu descendencia. Fijaros cómo no queda en algo personal, íntimo y privado, sino que ese trato de Dios también se traspasa a mi descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Fijaros cómo mezcla corazón y alma. El corazón es el asiento de la voluntad humana, no es el músculo, como lo he dicho muchas veces. Cuando la Biblia habla del corazón, habla de la voluntad, el sí, el no, el abrir, el cerrar, el yo mismo, el ego del hombre. Pero el alma nos habla acerca de la parte afectiva, de la parte emocional. Hay gente que tiene temor porque piensan que emocionarse es pecado. Y hay que cortar y suprimir y abolir todo tipo de emociones, porque eso es al fin y al cabo producto de la carne. No, Señor. Una cosa es la emoción. Y Dios nos creó con la capacidad de emocionarnos. Y otra cosa muy distinta es el emocionalismo. Una cosa es la ley y otra cosa es la exageración de la ley, que es el legalismo. ¿Me explico? Entonces la emoción no es mala. Ver a un hijo nacer y yo ponerte a llorar no es malo. Yo doy gloria a Dios que Dios no nos ha creado duros como una piedra, que ni lloras, ni te inmutas, ni te... Sí, te puedo asegurar que si a ti se te cae una piedra de 30 kilos en el dedo gordo del pie, tú te vas a emocionar. No vas a decir, a mí no me dolió. Bueno, pues tírale otra. Te puedo asegurar que cuando te metes un martillazo en la mano, te puede salir un gloria a Dios o un eso. Dios nos ha creado con la capacidad de decir ¡ay! Y con la capacidad de reír y con la capacidad de llorar. Ahora, ¿hasta dónde tú llevas tu llanto? ¿Hasta dónde tú llevas tu emoción? Eso no es problema de Dios, eso es problema tuyo. Tú eres como un grifo, tú abres o tú cierras. Mientras tú controles tu emoción, amén. Cuando tu emoción te controle a ti, ya no es una emoción, ya has traspasado el lindero, ya es el emocionalismo. Y eso es lo que la Biblia, digamos, condena y no lo otro. Pero cuando habla de corazón y de alma, fíjate que habla de la parte de la voluntad del hombre, de la parte pensante. Siempre lo he dicho, Dios no anula la parte pensante del hombre. Ser cristiano no es un ser un mongólico, un tontito, uno que dice amén a todo. Cristiano es un ser pensante, que Dios no lo anula. Por eso te puedes arrepentir, porque Dios no te anula. Por eso te puedes convertir. Dios no se va a arrepentir nunca, Dios no se tiene que convertir nunca. Pero yo sí me puedo arrepentir, yo sí me puedo convertir, yo sí puedo cambiar. ¿Por qué? Porque pienso y me doy cuenta de que necesito de un Dios Salvador que ha muerto por mí y me da la fuerza interior que yo nunca voy a encontrar ni en mí mismo ni fuera de mí en ninguna otra parte. Ahora en el versículo 6 habla de circuncidar el corazón. Cuando un hombre era circuncidado había una parte de su cuerpo que se la cortaban y se la echaban. Y nunca más se la volvían a pegar. Nunca más se la volvían a poner. Era una parte en su prepucio, lo cortaban y lo echaban fuera y se acabó. Era un corte, había sangre. Había incluso en algunos casos gente que se circuncidaba de mayor dolor. Ahora, Dios habla de algo no solamente hecho en una parte del cuerpo del varón, sino habla del corazón. Circuncidar el corazón significa que tiene que haber un momento en nuestra vida en el que Dios tiene que cortar con la carne. La circuncisión cortaba la carne. El trato de Dios lo que quiere hacer es cortar la carne. No puede haber en nuestra vida una mezcla de carne y de espíritu. Pablo dice en la carta a los romanos, los que son guiados por la carne no son hijos de Dios. Solamente son hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y Pablo habla muchísimo acerca de los peligros de vivir en la carne. Dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, hablan en las cosas de la carne y viven como los que son carnales. Pero los que son del Espíritu piensan, hablan y viven en las cosas del Espíritu de Dios. Y por eso lo que el Señor quiere es cortar definitivamente el problema y el tema y el peso y el lastre de la carne en nosotros, porque en resumida cuenta lo que siempre nos trae problema no es la parte espiritual, es la parte carnal que todavía habita y se manifiesta de vez en cuando en nuestra vida. Dios nos opera espiritualmente hablando y es aquí para que ames al Señor tu Dios con toda tu alma y con todo tu corazón, a fin de que puedas vivir. Hay algunas personas que piensan que ellos son los que toman la iniciativa de servir a Dios. Ellos son los que toman la iniciativa de amar a Dios.
Mira, por mucha iniciativa que tú tomes, si el Espíritu de Dios no obra previamente en tu vida y te pone el querer y el hacer por su buena voluntad, ni siquiera podrías respirar el aire que entra en tus pulmones si no fuera por la misericordia y por la gracia del Señor. Amén, hermanos. Versículo 11. Me encanta el versículo 11. Lo leí esta mañana. Porque este mandamiento, el de amar a Dios, el de obedecer al Señor, etcétera, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Como el Señor sabe que somos seres cargados de excusas, el Señor dice, mira, antes de que tú digas esto es demasiado difícil, esto es demasiado complicado, esto es demasiado duro, yo te digo de antemano que esto ni es difícil ni está lejos. Sería una injusticia por parte de nuestro Dios pedirnos cosas que Él en el fondo sabe que nosotros no podemos hacer, ¿verdad? Dios nunca te va a pedir nada que tú no puedas hacer. Dios nunca te va a poner en tu corazón que hagas algo que tú digas, Señor, esto es totalmente imposible, yo no puedo realizar esto. En el supuesto caso de que Dios te pida algo y te resulte difícil, te resulte duro, Dios te da una promesa y te dice, recuerda, débil, di siempre, fuerte soy en el Señor. Dios te da una promesa que dice que mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Y Dios nos da una promesa que todos conocemos de Filipenses 4 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, el que está desanimado y no está en victoria, no le eche la culpa a Dios. El que no está en victoria sino en derrota, el que no está en orden sino en desorden, no es por culpa de Dios, no es porque sea demasiado difícil, es que esto cuesta tanto. Dice la palabra de Dios que no es demasiado difícil ni está lejos de nosotros. Pero salto al versículo 20, donde dice la palabra que tenemos que amar a Dios, atender a su voz y seguirle a Él. Tres cosas importantísimas para poder tener la bendición de Dios en nuestra vida. Amarle, atender su voz, es decir, prestarle atención. Y número 3, seguirle. Ahora, hay palabras que cuando uno las lee en la Biblia, por muy claras que estén, uno no capta la profundidad. Por ejemplo, hay una palabra que se suele utilizar mucho en nuestro idioma, que es la palabra amor. Pero depende de lo que viene a continuación de la declaración o de la palabra amor, yo sé por dónde van los tiros. Pero sin embargo, cuando uno va a la palabra de Dios, depende del tipo de amor del cual Dios me esté hablando, utiliza un término específico y concreto. No es lo mismo el amor sexual que el amor de un padre hacia su hijo. No es lo mismo el amor de amigos que el amor de matrimonio. Cuando uno lee amor, dice, bueno, ¿a cuál te refieres? Cuando uno va a la Biblia, ese problema no lo encuentra en el texto original porque hay una palabra concreta y específica para cada término, para cada cosa que realmente querías decir. Para que no digas, ¿qué quiso decir? Dios nunca juega con doble intención. Dios nunca juega con el sarcasmo. Me dijo esto, pero en el fondo me quería decir todo lo contrario. Dios no juega así. Dios es un Dios claro, concreto y que va siempre al grano. Cuando vamos a la Biblia y encontramos la palabra obedecer o seguir, uno encuentra muchas veces que en la Biblia la palabra obediencia y seguir a Dios es sinónimo. Ahora, en nuestro idioma, obedecer no es lo mismo que seguir. Yo te puedo seguir a ti. Por ejemplo, cuando un avión aterriza, generalmente hay un cochecito amarillo con un montón de luces arriba, que atrás pone un cartelito en inglés que pone follow me, o pone a veces sígueme en español, y el avión enorme, gigantesco, de miles de toneladas, sigue aquel cochecito, porque el cochecito sabe dónde tiene que aparcar el avión, ¿no? Bien. Pero cuando uno va a la palabra del Señor, uno se encuentra que seguir muchas veces es lo mismo que obedecer. Y quiero ponerles un ejemplo. Vengan conmigo al Nuevo Testamento, por favor, al libro de Juan, el último capítulo del Evangelio según San Juan, donde ustedes van a encontrar una entrevista que mantiene el Señor Jesucristo con su discípulo Pedro. Capítulo 21 de Juan, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahora, el Señor emplea la palabra ágape, que es el amor de Dios. ¿Me amas con amor ágape, con amor de Dios? Y Pedro le dice, tú sabes que yo te fileo. Le responde, tú sabes que yo te amo, pero no responde con la misma palabra con la cual el Señor le hace la pregunta.
El Señor emplea el término ágape, que es el amor de Dios, el amor puro, el amor de 1 de Corintios 13, vaya. Y Pedro le dice, sí, yo te amo, pero yo no te amo como tú me estás pidiendo que te ame. Yo te amo como un amigo. Yo te amo como el amor fileo, el amor de amigo, un amor bueno, pero no es hasta donde tú me estás pidiendo. El Señor le vuelve a decir la misma pregunta. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Otra vez vuelve a emplear el término fileo. Eso en español no se nota, eso en castellano no se nota. Uno dirá todo igual. Se pastorea mis ovejas. Tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. ¿Cómo se puede poner triste una persona cuando alguien le mira a la cara y dice, ¿tú me amas? ¿Sí o no? ¿Por qué te pones triste? ¿Por qué se entristeció? Porque Pedro sabía perfectamente que el término que estaba empleando el Señor era un término que él no le estaba respondiendo en base a la pregunta del Señor. Y entonces Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahora, fíjate qué interesante, seguimos leyendo. De cierto te digo, ahora aquí hay una profecía. Cuando el Señor ha oído 3 veces y Pedro se rompe delante del Señor y dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Entonces ahora Pedro tiene que escuchar una profecía tremenda. El Señor le dio varias durante su vida, pero esta es la última. Cuando eras más joven, te ceñías, te vestías e ibas a donde querías. Es una típica característica de la juventud. Haces lo que te da la gana. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te vestirá otro y te llevará a donde no quieras ir. En otras palabras, va a haber un momento en tu vida en el que tu voluntad no va a coincidir con mi voluntad. Tú vas a querer ir allí y yo te voy a decir, no, allí no, tienes que ir por este camino. Es exactamente lo mismo que le pasó a Jonás. Por eso aquí en este pasaje el Señor Jesucristo le dice, Simón, hijo de Jonás. Pedro sabía perfectamente quién era Jonás. Era un profeta rebelde que después, a base de un trato duro de parte del Señor, fue a donde no quería ir. Y mira cómo el Señor fue preparando el terreno diciéndole, qué raro, ¿no? ¿Por qué le recuerda el nombre de su padre? Yo no lo decía Elena, hija de Alejandro. ¿Qué pinta el padre en la conversación? Pero en este caso sí pinta. Porque, ¿sabes, Pedro? La misma característica de rebeldía de Jonás se está manifestando en tu vida. Y yo te digo que cuando eras joven, ibas a donde querías y te vestías de la forma que querías. Pero cuando seas viejo, hijo de Jonás, no tiene que seguir reinando el Jonás, la rebelión de Jonás en tu vida, sino tiene que ya definitivamente reinar el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores en tu corazón. Y Él te llevará a donde tú no quieras ir. Fíjate cómo todavía siendo anciano, siendo mayor, Pedro todavía tenía problemas internos de aceptar la voluntad de Dios. Versículo 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de qué. Dígalo fuerte. Glorificar a Dios. Hasta la forma como uno va a morir puede glorificar o no a Dios. Si no, lean ustedes Hebreos capítulo 12. Y dice la Biblia que algunos, cuando le ofrecían pagar un rescate para no morir de aquellas maneras tan crueles que se describe en Hebreos 12, dice que preferían no pagar el rescate para resucitar y para recibir una gloria diferente que si hubiesen recibido el rescate, hubiesen pagado el soborno. Así que el Señor le dice, la forma como tú vas a morir va a glorificar a Dios. Qué tremendo. No hay nada que glorifique más a Dios que la muerte del yo. No hay nada que glorifique más al Señor que la muerte de uno mismo, del ego, y convertirnos de seres egocéntricos a seres cristocéntricos, donde ya no es el Señor el que gira en torno a mí, sino soy yo el que gira en torno al Señor. Y Pedro, todos sabemos que murió crucificado en Roma, pero con la cabeza para abajo y los pies para arriba, porque él le dijo,
aquel romano que lo hizo, que él no se sentía digno de morir como su Señor. Pero la última palabra del versículo 19 es la palabra sígueme. Sígueme. ¿Has dicho que me amas? Te he dicho que pastorees mis ovejas, te he dicho cómo vas a morir, te he dicho que vas a llegar a viejo, y ahora te añado la última palabra, sígueme. Ahora, esa palabra sígueme, vengo diciendo de Deuteronomio 30, que es sinónimo de obediencia. Se puede decir sígueme o se puede decir obedéceme. Amén. Obedéceme. Cuando te digo obedéceme, te estoy diciendo que me sigas. Cuando te digo sígueme, te estoy diciendo obedéceme. Porque la palabra seguir significa en el texto bíblico obedecer como un siervo obedece a su amo. El siervo no tenía derechos, el siervo no tenía privilegios, el siervo no recibía honores, el siervo no tenía futuro ninguno. Era simplemente una propiedad. El amo era el que dirigía su vida. Tráeme esto, vete para acá, vete para allá, quédate, levántate. En otras palabras, era como un instrumento en las manos de un amo. Y la palabra seguir o la palabra obedecer en la Biblia significa obedecer como un siervo obedece a su amo. También significa y conlleva obedecer como un soldado obedecía a sus siervos. Había ciertas leyes que si un soldado quebrantaba, no entraban en un diálogo y en un juicio y en un proceso de, ¿cómo se llama cuando le hacen a un soldado eso de guerra, ¿cómo se llama? Un consejo de guerra. No existía eso, simplemente la muerte y punto, se acabó. Soldado que se quedara dormido en la guardia, la cabeza le cortaban y fuera. Y en tercer lugar, no solamente como un siervo, no solamente como un soldado, sino como un alumno disciplinado obedecía a su maestro. Qué interesante cuando un día un discípulo, y yo sé que ustedes saben de quién hablo, le dijo al Señor: Rabí, Señor, tú a mí no me lavarás los pies. Y el Señor le dijo: si no te dejas lavar los pies, tú no tienes absolutamente nada que ver conmigo. Porque era una contradicción llamar al Señor Rabí, maestro de maestros, llamar al Señor Señor, que significa amo, y luego hacer lo que a uno le da la gana. No es coherente. Si me llamas amo, compórtate como un siervo. Si me llamas Rabí, compórtate como un alumno disciplinado, obediente. No uses un término que luego no lo vas a plasmar en tu vida práctica y cotidiana todos los días de tu vida. Por lo tanto, hermanos, la bendición no es algo que cae así, de golpe y porrazo. No es estar sentado ahí, como decimos en Canarias, mirando a los celajes, ¿no? Mirando, sabe Dios a dónde, y de repente la bendición cae y la presencia cae. No, hermano, no es así. ¿Me permiten que os diga algo? La bendición hay que trabajarla, hay que buscarla y hay que anhelarla con todo nuestro corazón. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? La palabra bendición significa hablar bien. La palabra maldición significa maldecir, hablar mal. Cuando nos saludamos los cristianos, nos hablamos bien, nos bendecimos, hablamos bien. Cuando el Señor entra en nuestra vida, entra su bendición. Todo lo que Él dice, todo lo que Él declara de mi vida es para bien. Él dice en su palabra: tú eres real sacerdocio. Y tú dices, pero el Señor dice: tú eres nación santa, tú eres pueblo adquirido por Dios, tú eres hijo de Dios. Y uno dice: Señor, pero ¿cómo es posible que tú, conociéndome a mí, hagas semejantes declaraciones? ¿Cómo es posible que tú me digas esas cosas cuando son auténticos piropos desde un punto de vista espiritual, que muchas veces, mirando la realidad de mi vida, no coinciden en lo más mínimo con lo que tú has declarado que yo soy? Y ahí es donde se produce un divorcio entre lo que yo creo de mí mismo y entre lo que yo creo que Dios dice que yo soy. El problema es cuando comenzamos a luchar en nuestro interior porque no terminamos de aceptar lo que Dios ha dicho que yo soy. Ahora, lo vengo diciendo en estos últimos cultos: Dios no nos trata por la edad que tenemos, porque el factor tiempo en Dios es muy diferente al factor tiempo en nosotros. Dios no usa el calendario nuestro, Dios tiene su propio calendario. Para Él un día son 1000 años, y 1000 años como un día, así que ya me contarás de qué tiempo estamos hablando. Pero dice la palabra de Dios que Él se mueve también en unos tiempos, en unos parámetros.
Y hay un momento en el que Él viene a mi vida y quiere traer una bendición, pero hay un factor fundamental. Yo puedo abrir, yo puedo ser terreno abonado o terreno pedregoso. Yo puedo ser buena tierra o puedo ser pedregales, puedo ser tierra junto al camino. Es decir, la bendición es proporcional al nivel de madurez y de comunión que yo tengo con el Señor. En la medida en que yo le ame, en la medida en que yo le obedezca y en la medida en la que yo le oiga, en esa medida Dios tratará con mi vida. Por eso el Señor le dice, y estoy terminando, a las iglesias de Apocalipsis, el que tiene oído. Y es como decir, pero Señor, ¿y quién no tiene oído? Yo no he visto a nadie, no sé si alguno de ustedes conoce a alguien que no tenga orejas. El Señor no habla de orejas, el Señor habla de oído. Una cosa es la oreja, otra cosa es el oído. Usted no puede tener oreja, pero tiene oído. El Señor no dice, el que tiene orejas que oiga. Yo sé que hay algunos que la tienen más grande, otros más chiquitita, uno más para afuera, uno más para adentro, unos se la abrocharon de pequeño, otros se la dejaron abierta. El Señor no habla de eso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y esa expresión la emplea el Señor 7 veces en la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Y no hay ni una sola iglesia, por grande o chica que fuera, por bendecida o problemática, que el Señor no le diga exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor siempre habla a su pueblo. El problema no está si Dios habla o no. El problema está que cuando Él habla hay algunos que no le oyen. Y hay otros que le oyen pero no obedecen. Y hay otros, gloria a Dios, que le oyen y también le obedecen. ¿Cuántos dicen amén? Así que lo que el Señor viene diciendo desde la antigüedad, oigan mi voz, pongan en orden vuestra vida, busquen la bendición, déjense restaurar, déjense tratar, es exactamente lo mismo que el Señor cuando viene al Nuevo Testamento entra. Allí se abre el paréntesis de la bendición y aquí con Cristo se cierra el paréntesis, y entre uno y otro el Señor nos da a nosotros la opción de poder ser bendecidos. Ahora el Señor dice, yo pongo delante de vosotros, quiero que volvamos a ese capítulo, yo pongo delante de vosotros la vida y la muerte. Yo pongo delante de vosotros el bien y el mal. Yo pongo delante de vosotros la maldición y la bendición. Y mira lo que nos aconseja el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Nos lo da como un consejo. Aleluya. Versículo 15. Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Exactamente la misma enseñanza de Jesús cuando habla del camino ancho y del camino estrecho, exactamente lo mismo, pero aquí lo llama camino de vida o de bien y camino de muerte o de mal. El Señor habla de camino angosto y habla de camino estrecho, angosto y ancho. 16, porque yo te mando hoy, aquí sí hay una orden, yo te mando, yo te ordeno hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. ¿Os dais cuenta cómo hay una parte humana? Hay una parte que el hombre tiene y le corresponde hacer que Dios no la puede hacer. Es exactamente el mismo método. Yo dije al principio, por favor hermanos repitan conmigo, ¿os acordáis que lo dije? Dios no es un Dios de métodos, es un Dios de principios. Dios va al Nuevo Testamento, en Cristo, y utiliza el sistema mitad y mitad. Ustedes hacen lo humano, yo hago lo divino. Ustedes hacen lo posible, yo hago lo imposible. Pedro, echa la red. Yo no la voy a echar. Yo te la voy a llenar, pero tú eres el que la vas a echar. Señor, es que estuve toda la noche pescando, sí, pero fue a tu bola, fue porque tú lo querías hacer. Yo no estaba en la barca, pero ahora te digo, échala en mi nombre. Lo hizo y dice que casi que se le rompe. Cuando va al cementerio le dice, quitar la piedra. Ustedes hagan lo que humanamente hablando pueden hacer y yo sacaré al muerto de adentro. En otras palabras, no esperemos de brazos cruzados que las cosas cambien así simplemente porque el tiempo pasa, no. El tiempo a veces empeora ciertas situaciones. El tiempo a veces endurece ciertos corazones. No es el factor tiempo. Hay gente que lleva mucho tiempo, de nada les sirve. Hay gente que lleva poco tiempo, han crecido de una manera tremenda. No es el factor tiempo, no es el factor tiempo. Teóricamente debería ser así. El que más tiempo lleva tiene que ser ejemplo del que menos tiempo. Pero no siempre es así, porque Dios no se mueve por esas formas. Dios se mueve por el corazón que le busca, el corazón sensible, el corazón que se abre al Señor y dice, Señor, yo quiero aprender, yo quiero oír tu voz, yo quiero amarte con toda mi alma y con todo mi corazón. Quiero que cerremos nuestros ojos en esta tarde, por favor. Cierra tus ojos ahora. Aleluya. Yo quiero que ahí donde tú estás sentado, hoy vamos a acercarnos una vez más a la mesa del Señor, al pan y al vino.
Vamos a acercarnos esta noche a un acto, a un momento especial, un momento en el que tú tienes la opción de decirle: Señor, yo quiero amarte, yo quiero obedecerte y yo quiero servirte. Yo quiero que tú, con tus ojos cerrados, le digas al Señor: Señor, yo en el nombre de Jesús, yo en el nombre de Jesús, Señor, me postro delante de tu presencia, me postro delante de tu altar, y quiero, Señor, que al acercarme a tu mesa, a este pan y a este vino, yo pueda en esta noche, en el nombre de Jesús, abrir mi corazón a tu vida y a tu presencia. Yo quiero hacer mi parte. Asegúrate, te lo pido por favor, asegúrate de que estás haciendo tu parte. Y te digo con la Biblia en la mano que si tú estás haciendo tu parte, Dios se va a encargar de hacer la suya. Pero no le dejes al Señor tu parte y la de Él. ¿Usted qué tiene que hacer? Amar a Dios, obedecer al Señor, oír su voz, hágalo. Y Dios se va a encargar de bendecirle. Dios se va a encargar de sanarle. Dios se va a encargar de restaurar su vida. Aleluya. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre. Ahí donde estás sentado, dile al Señor: Señor, dame fuerzas. Si hay alguna persona en esta noche, en este lugar, que necesita un toque de una fuerza de Dios, ponte de pie, vamos a orar por ti ahora. Tal vez estás pasando un momento difícil, un momento duro, de luchas, de pruebas, de debilidad. Vamos a orar ahora para que Dios te fortalezca. Si hay alguien, póngase de pie ahora, por favor. No lo dude dos veces, no lo piense. Póngase de pie en el nombre del Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Es algo personal. Es algo personal. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermanos que se pusieron de pie, vengan al frente en esta noche. Vamos a orar por vosotros. Vamos a orar por ustedes. Y si hay alguien más, véngase. Si hay alguien más, véngase. Véngase. Aleluya. Hermanos, esta semana que viene, esta semana que recién está empezando, tiene que ser una semana de bendición, pero preparemos ahora nuestro corazón. Mire, dice la Biblia que el labrador, para cosechar, tiene primeramente que trabajar. Y cuando el labrador limpia el terreno y abona el terreno y labra el terreno y siembra la semilla, espera y después viene la cosecha. ¿Me explico? Es decir que si usted quiere recibir bendición de Dios, prepare el terreno. ¿Cuál es el terreno? Obediencia, buscar a Dios. Mire, yo le pido por favor, se lo pido por favor, lea Deuteronomio 28, es impresionante, ¿eh? Hay enfermedades que se mencionan ahí, enfermedades, no todas, pero hay enfermedades que dicen que son producto de maldiciones. Dice, madre, no vea. Hay enfermedades en Deuteronomio 28 que dice: esto te está pasando por esto, por esto y por esto. Si no quieres que te pase esto, esto y esto, esto es lo que tienes que hacer. A mí no me da tiempo de leer todo el capítulo, por eso les pido que ustedes lo lean. Pero hay enfermedades que ahí se mencionan, que vienen como consecuencia de no estar tal vez totalmente bien delante de Dios. Así que vamos a orar en este momento, por favor. Es un momento muy serio. La debilidad física, la debilidad espiritual, la debilidad mental no es la voluntad de Dios para nadie. Dios quiere sanarle en su cuerpo. Dios quiere fortalecerle en su espíritu. Dios quiere transformarle en su mente. Y en el nombre de Jesús ahora tomamos autoridad sobre todo ataque del enemigo, Señor. Tomamos autoridad en el nombre del Señor Jesucristo. Y oramos, Señor, y pedimos que tú sanes ahora toda enfermedad. Que tú sanes toda debilidad espiritual. Que tú renueves toda mente, Señor. Y que en esta noche, Señor, este momento de tomar pan y vino sea un tiempo de refrigerio, de fortaleza. Un tiempo en el cual tú levantes nuestra vida. Aleluya. Te pedimos por nuestros hermanos que han pasado al frente. Tú sabes la razón. Tú sabes los motivos que los han impulsado a pasar al frente. Yo te pido que en este momento tú estés posando tus manos sobre ellos. Yo te pido, Señor, que los bendigas. Bendice a mis hermanos.
Bendice a mis hermanos, Señor. En su hogar, en su bolsillo, en su mente, en su cuerpo, en su familia. En toda área de su vida que esté la bendición del Señor. Quita, Señor, toda debilidad. Quita toda enfermedad. Quita, Dios mío, en el nombre de Jesús, todo lo que no venga de ti, Señor. Y trae bendición y renuevo espiritual a tu pueblo. Te lo pedimos en esta noche, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Yo quiero que toda la iglesia esta noche, vamos a hacerlo así. Pasen al frente, todos, vénganse adelante. Quiero pedir a nuestro hermano Francisco, tal vez nuestro hermano Paco también. Que comiencen a servir a los hermanos y hermanas que van a participar del vino, mientras cantamos esta canción que cantábamos antes. Aleluya. Tome su pan y su vino, manténgalo en la mano. Arrímense un poquito más adelante, hermanos, para que quepan los demás. Por aquí, por la derecha. Carlos, arrímense un poco. Doña Carmen, empiecen a repartir. Aleluya. Vamos a cantar esta canción. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Y ahora veo la luz, y ya no tengo temor. Se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Otra vez, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión, se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu amor cantaré, cantaré de tu amor. Aleluya. Sí, Señor. Tú serás mi pasión, mi pasión. Y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús,
de tu gran amor cantaré, Señor. Aleluya. Te alabamos, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Cierra tus ojos, hermano, en esta noche. Vamos a orar al Señor. Aleluya. Padre, que este pan y este vino traiga un renuevo espiritual a nuestras vidas. Tremendo. Aleluya. Que este pan y este vino traiga fortaleza espiritual a tus hijos, Señor. Que este pan y este vino, símbolo de tu cuerpo molido y de tu sangre derramada en la cruz, traiga, Señor, un renuevo espiritual, una fortaleza física a nuestras vidas. Tremenda, Señor. Quita todo cansancio mental, Señor. Quita todo cansancio en el espíritu, Señor. Quita todo cansancio físico, Señor. En el nombre de Jesús, renueva la fuerza, Señor. Renueva las fuerzas, Padre. Trae vitalidad, Señor. Trae vitalidad a nuestros huesos, vigor a nuestros huesos, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, no aceptamos, Padre, la enfermedad como algo normal. No aceptamos, Señor, ese dolor de cabeza como algo normal. No aceptamos, Señor, esa debilidad continua. No lo aceptamos, Señor. Nos volvemos contra todo eso y declaramos en el nombre de Jesús que en esta noche tú vas a sanar aquí. Tú vas a levantar aquí. Tú vas a liberar aquí. Tú vas a bendecir aquí mi vida, Señor. Porque este es el lugar que tú hoy has decidido bendecir. Este es el lugar donde tú me has traído para tratar con mi vida. Y yo anhelo y busco tu bendición, Señor. Aleluya. Yo recibí del Señor lo que también os enseñé. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado las gracias, lo partió y dijo: tomad y comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a participar del pan en el nombre del Señor, hermanos. También tomó el Señor la copa después de haber cenado y dijo: escúchelo bien, hermano, esta copa es el nuevo pacto, mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comas de este pan y bebas de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a participar con gozo de la copa del Señor en esta noche, hermanos. Aleluya. ¿Por qué no levantamos nuestras manos, hermanos? ¿Por qué no levantamos las manos ante la presencia del Señor que está aquí en esta noche? Y le comenzamos a dar gracias. Amén, hermano. Vamos a darle gracias. No tenga miedo, no tenga temor. Levante su voz. Levante su voz delante del Señor. Levante su voz y dígale: Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Tantas veces he hecho esto, pero hoy es algo diferente. Hoy es algo especial para mí, Señor. Hoy para mí es un momento especial. Es un momento de encuentro contigo. Yo necesito encontrarme contigo. Hay gente aquí que necesita llorar hace tiempo. Hay gente aquí que necesita ser quebrantado. Y quiero que hagamos algo, hermanos. Yo quiero que hagamos algo, escúchenme. Mire, hermanos, hay gente aquí en la iglesia que la única familia que tienen es su hermano en Cristo. Hay gente aquí en la congregación que la única persona realmente y a la cual pueden hablar, llamar, abrir su corazón, etcétera, es ese hermano o esa hermana que está a su lado. Gente de otros países que están aquí, incluso hermanos que a lo mejor tú eres el único convertido, o tu mujer o tu marido. Por lo tanto, yo creo que uno de los deberes fundamentales y básicos como cristianos es que en todo momento estemos unidos, que en todo momento este espíritu de familia que queremos que reine en esta congregación siempre se mantenga. Yo sé que hay de todo, ¿verdad? En la viña del Señor hay congregaciones donde uno entra y sale y nada, ¿no? Pero queremos que en este lugar tú encuentres tu familia, tu amigo, tu hermano, y que realmente en este lugar siempre podamos sentirnos a gusto, no solamente en la presencia del Señor, sino que también podamos sentirnos a gusto el uno con el otro. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y tenemos la obligación para ello de orar. Esto no es algo que
así viene solo, el pastor lo predica y ya vino. No, no, esto es algo que hay que cultivar, hay que mantener, hay que trabajar en esto cada día. Si una de las cosas el diablo va siempre a tratar de romper, es la unidad de los hermanos, siempre. Es una prioridad en la lista del diablo. Pero también es una prioridad en nuestra vida y una prioridad en la lista del Señor, que el Señor siempre bendiga a nuestros hermanos, ¿eh? Así que yo quiero decirles que vamos a orar ahora. Quiero que bendigas a ese hombre, a esa mujer, ese hermano, hermana tuya en el Señor. Quiero que, tal vez tú no conoces los detalles de su vida, tú no conoces nada de su vida, pero yo quiero que el calor de tu amor, el calor de tu presencia como persona y como hermano en Cristo lo sienta ahora. Y tú transmitas bendición, porque tú lo puedes hacer. Tú le digas, Señor, yo bendiga a mi hermano, pero de todo corazón lo bendigo. Y bendigo, Señor, su casa, dígalo. Y bendigo su economía. Y bendigo su familia y sus hijos. Y bendigo su trabajo y su negocio. Y bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, todo lo que haga y todo lo que diga. Y yo pido en el nombre de Jesús, Señor, que en esta congregación siempre podamos estar unidos. Y que el lobo, el diablo, el demonio nunca encuentre un lugar por donde meterse, Señor. Sino que podamos estar atentos, alertas, Señor, porque en este lugar queremos que solamente se mueva tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que tu amor descienda siempre sobre nuestras vidas y no tengamos problema en manifestar el amor de Dios. Aleluya. Y que en esta noche, Señor, cuando salgamos de este lugar podamos salir con la seguridad de que yo sé que mis hermanos me aman y están orando por mi vida. Aleluya. Señor, y también te pedimos de una manera especial siempre por los hermanos de otras naciones, hermanos de otros países, Señor, que están lejos de su tierra, lejos de su familia, lejos de sus costumbres, pero en el nombre de Jesús, Señor, que esa distancia, Señor, oh Dios, que existe y es real, pueda ser suplida por el amor de Dios y por el amor de los hermanos, Señor. Que nadie nunca en esta iglesia se sienta solo o desplazado o incomprendido, sino que en este lugar siempre podamos sentir el calor y el amor de los hermanos. Aleluya. Y de una manera especial pido a la iglesia que estemos orando por esta semana, este retiro, que en el nombre del Señor oramos para que sea de tremenda bendición para la iglesia, que traiga un amor renovado a los hermanos. Que podamos todos esforzarnos para estar en esas actividades y de una manera especial oramos por el pastor y la esposa del pastor y los hermanos que van a venir para estar con nosotros. Que tú los bendigas, que tú, Señor, en el nombre de Jesús nos permitas bendecirlos también a ellos y que puedan llevarse un hermoso recuerdo del Centro Vida Nueva, Señor. Te damos gracias, Señor, porque esta semana sabemos que será una semana de mucha victoria en el nombre de Jesús. Dale un beso y un abrazo a tu hermano. Dile, hermano, Dios te bendiga. La paz del Señor, aleluya. La paz del Señor sea sobre tu vida. Aleluya. Vamos a... Aleluya. Gloria a tu nombre. Saluda a su hermano. Damos gracias al Señor también por Luis, que está aquí con nosotros. Gloria a Dios. Ahí hecho un chaval. Doña Carmen ahí que está hecho una flor. Aleluya. Gracias al Señor. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Pasamos por las estrofas. Aleluya. Una vez más, saluda a tus hermanos en esta noche. Oh. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz, y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Todos, hermanos, vamos, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey,
tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz, y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor. Aleluya. Mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión, y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor. Aleluya. Gracias, Señor. Tú serás mi pasión, y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor. Rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión, y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Señor,